down. Hola, ¿qué tal amigos de Diversión Squad? Espero estén muy bien. En este cuarto podcast ya. Hoy vamos a hablar acerca de los Beatles, su historia, y vamos a hacer un par de preguntas y datos curiosos acerca de los Beatles. Gabriel, gracias por acompañarme nuevamente en este podcast. ¿Cómo estás? Hola Daniel, hola a todos que nos están viendo, pues yo me encuentro genial, listo, preparado para hablar acerca de este tema y pues arrancar con todo. Estamos, gracias, gracias. Mira que ahí ya pusimos a los Beatles, pusimos ahí Sí, Diversión Squad para que se suscriban. Spotify, que ahora ya estamos en Spotify, vamos. Entonces ahí a darle con todo. Vamos a hablar de una de las bandas más grandes que tiene Inglaterra. Y ahí está. ¿Cómo andás? Me llegaste. cabal, Ahí esta está. era. Esos eran buenos, los del el tocadiscos. Ponías tu música, te relajabas. Sí, Una buena música y eh, que empezar con los Beatles, ¿vos? ¿El disco que tenés es sí. algún, como en la actualidad, que tiene toda su música o solo es una canción? Eh, no, es un álbum, es un álbum. Ah, ok, ¿qué álbum es el que Eh, tenés? es Let It Be de 1970. No sé si lo puede apreciar ahí la gente porque como está al revés. Sí, sí, ahí está, lo aprecia. Ahí está. Ahí estamos. Sí, Qué bien. Bueno, sí, sí, sí. Ese lo sí, compraste. es uno. Fíjate que lo compré en, ¿cómo se llama? Bueno, no lo compré, mi hermana me lo regaló en una tienda de discos viejos, vos. Ok. Ahí lo encontró y como él sabe que a mí me gusta la música de ellos. Para que puedas tener ahí o vos más adelante ir consiguiendo todo lo de los Beatles. Sí, Ahí, ese es mi objetivo, vos. ahí tazas. Yo he visto que hay personas que coleccionan tazas, muñequitos que se les mueve la cabeza, de todo, cuando son verdaderos Sí, fans. Y cuando son fans, vos. Bueno, si quieres iniciemos hablando de la banda más grande y creo que es una banda, o los Beatles son los principales o los pioneros de la música. De sí, así es. música, podemos decir, pop rock. Y ahorita vamos a hablar acerca de ellos. Y acá siempre con nuestro amigo confiable Wikipedia. Fue una banda de rock inglesa activa durante la década de San Google. San Google, cabal, en la década de 1960. Cuando vos quieras, o sea, me interrumpís para darme datos exactos, ¿no? Yo aquí tengo los datos más o menos, ¿no? eh, Sí, sí, sí. ok, fue reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por eh, la crítica en la historia de la música popular y la música rock. Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 1962. John Lennon, eh, vos nos puedes decir quién es John Lennon. Ahí, Pues John Lennon fue el que fundó, principalmente fue el que fundó los Beatles. Se puede decir de que él estaba buscando a personas que tuvieran un talento especial, porque estoy investigando desde chiquito. John Lennon era apasionado por la música, le gustaba mucho y él siempre prometió que él se iba a dedicar a eso. Y él estuvo buscando a demasiadas personas que para ver a quién podía contratar. Nadie superaba sus expectativas hasta que hay un dato que falta mencionar, que en 1956 él creó una banda que se llamaba The Quarrymen, sí, Los hombres de Quarry. Eh, Esta banda, pues, en ese entonces todavía no estaba ninguno de los otros tres Beatles, o sea, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Estaban otros miembros que eran eh, miembros de la escuela a donde Lennon asistía. Es ujú, como, vos sabes, como las bandas locales, vos, así empiezan, vos. Incluso aquí en Guatemala, así se empieza. Malacates Mal- y sí, así Vientos empezás en vos, o sea, contra. tampoco vas a empezar.
Sí, Viernes Verde, Alush Nahual, sí, vos. Sí, sí. Sí, y la idea es de que Paul estaba buscando a un nuevo guitarrista. Paul, perdón, John. John estaba buscando un nuevo guitarrista. Y en ese momento, pues, a él lo que le caracterizaba bastante que era muy, pues, muy estricto y muy como, tenía un ego elevado. Hasta que un día un amigo le presentó a Paul McCartney. Y al principio, pues, Lennon como que dudaba del talento de él. Y fue en 1957 cuando se conocieron y Paul le enseñó una canción a Lennon, que era de un cantante que se llama Little Richard. Fue un cantante muy famoso en los años 50, además de Elvis, vos. Y Lennon se quedó impresionado por cómo cantaba y por cómo tocaba la guitarra. Debo mencionar algo, vos. En aquel entonces, pues, si uno se metía a estudiar música, no había tanta teoría musical como hoy en día, vos. O sea, Ujú. o sea, si hacías música, pues Qué bueno. no sabías tanto teoría musical porque, ajá, porque no enseñaban, vos, no Ah, ya, enseñaban ok. tanto. Y, y Lennon se quedó sorprendido y al final decidió meterlo al grupo de Quarrymen, vos. Y pues la banda no fue tan exitosa fuera de Inglaterra. O sea, no, solo ellos a lo que más llegaron fue a Escocia, vos. Porque si hay algo que también debo mencionar es de que en ese entonces ninguna banda y ningún artista salía de su país. O sea, en ese entonces no existían las giras mundiales, vos. O sea, si vos hacías música en aquel entonces, lo más lejos que podías llegar era Petén, vos. O sea, en este caso Petén, vos. Ok, ok. Sí, sí. No podías salir. No podías salir de tu país no porque no te lo permitieran, sino porque La la música era música muy de un escasa. artista no era tan exacto, eso mismo. Vamos. Ok. Y por lo mismo de que en ese entonces tampoco existían los conciertos masivos, o sea, los conciertos en estadios, ¿no? Eso tampoco existía. O sea, los conciertos antes solo se realizaban en teatros o lugares así, o pequeños, ¿no? O sea, estamos hablando de una época distinta a la nuestra. Y pues fue hasta 1960 cuando, cuando John decide pues sacar a algunos de los integrantes que eran de The Quarrymen, eh, porque en ese momento fue cuando Brian Epstein, que es considerado el quinto Beatles, Ujú. se le unió a la banda como el manager principal, y fue cuando en 1960 cambiaron el nombre a los Beatles. ¿Y Claro. por qué le pusieron así? O sea, mucha gente se ha preguntado por qué. Porque una vez eh, John escuchó la palabra beat, que es como sonido, ritmo, vamos. Sí, sí. Y, y como en aquel entonces en Inglaterra estaba de moda manejar los mentales escarabajos, vos, decidió mezclar el nombre Beatle, o sea, de escarabajo, con Beat. Y así fue como surgió el nombre de los Beatles, vos. Los Beatles. Y ahí fue, ajá, los Beatles. Ok. Y fue en 1962 cuando la banda lanza su primer sencillo, Love Me Do. Y este sencillo fue número uno en todas las listas de Reino Unido. O sea, se mantuvo por varias semanas en esa posición, de los primeros lugares. Y en 1963 es cuando decide sacar su primer álbum de estudio, su álbum debut, Please Please Me. Y este álbum fue como el detonante, o sea, el detonante que causara la famosa Beatlemania. Porque cuando presentaron este álbum en Manchester, en el Teatro Viejo de Manchester, se desató una locura total cuando los cuatro salieron a tocar, vos. O sea, era como que, como que hoy en día la gente viera One Direction, vos. O Sí, sea, sí. la gente se alocó demasiado, vos. Y, y mucha gente empezó a amarlos y empezaron a notar un don que tenían los cuatro, vos. A finales de ese año sacaron su segundo álbum, With the Beatles, y después sacaron un sencillo que se llamó She Loves You, y que venía con otra canción que se llama I Wanna Hold Your Hand. ¿Por qué te menciono este sencillo? ¿Por qué? Porque 2 días después de que salió a la venta, fue lanzado también en Estados Unidos,
un productor de música en Estados Unidos llamado, espérate, es que se me olvidó el nombre. Es que se me olvidó. La cosa es de que, Ed Sullivan se llamaba. Sí, Ed Sullivan llamó en el teléfono a Brian Epstein, el el manager de los manager, sí, Beatles, ajá. ajá, diciendo que el sencillo le encantó, la canción le encantó demasiado, que quería que los Beatles viajaran hasta Estados Unidos, vos. O sea, eso estamos hablando de 1963, o sea, mirate, eso fue un boom, vos, una evolución para la música, vos, porque ahí fue, gracias a ellos fue que se crearon las giras mundiales, o sea, a ellos se les atribuye eso, vos. Y en 1964, en febrero, a inicios de febrero, la banda llegó a Estados Unidos, vos, y literal, o sea, literal, hubo masas de gente esperándolos en el aeropuerto, o sea, fueron recibidos como que fueran reyes, vos, o sea, literal. Y, y de hecho, la primera presentación que ellos tuvieron en los Estados Unidos fue, fue una de las más televisadas en la historia de ese país, vos. O sea, y se estima que mucha gente en el mundo, no me recuerdo cuántos millones fueron, vos, pero se estima que fueron bastantes en el mundo que vieron a los Beatles esa noche tocar en Estados Unidos, vos, porque fue transmitido en vivo. Y fue ahí donde poco a poco, pues la Beatlemanía fue extendiéndose a todo el mundo, vos. O sea, no solo fue en Inglaterra, llegó a América, llegó a Europa, Asia y así, vamos. O sea, poco a poco empezó a extenderse. Eso fue como un boom, vamos. O sea, de hecho, mucha gente los miraban como una religión, vamos. Como que fuera un equipo de fútbol, vamos. La gente los admiraba bastante. Y durante ese mismo año salió su tercer álbum llamado A Hard Day's Night, Solo creo que que cuando este ellos, álbum, perdón, solo eh, creo que cuando ellos sí, sí, fueron sí, sí, a o hubo el Beatlemania, ¿es así? ajá. Cuando fueron a Estados Unidos, fue allí donde John Lennon dijo aquellas famosas palabras, ¿no? ¿O fue tiempo después? Fue tiempo Fue, después, ok, fueron 2 años después. 2 años Sí, sí, después. sí. Dale, dale, No, dale, dale. dale, igual si tenés alguna duda, puedes interrumpirme, no tengas pena. Ah, dale, dale, dale. Pues sí, eh, estaba a lo que iba, estaba cuando lanzaron su tercer álbum llamado Hard Day's Night, que vino acompañado de una película. Y esta película fue protagonizada por ellos mismos, fue escrita por ellos mismos y dirigida por ellos mismos. De hecho, a ellos también se les atribuye que no solo fueron una evolución para la música, sino que también para el cine, porque esta película rompió paradigmas en aquel entonces. O sea, también el cine en esos días también era distinto, era muy distinto. Y esta película pues llegó a varios países del mundo, incluyendo Guatemala. O sea, en Guatemala también llegó a estrenarse. Que hablando de Guatemala voy a mencionar un dato que tiene que ver con nosotros, Sí, pero sí. lo voy a mencionar más adelante. Dale, dale. Eh, y pues poco a poco fue extendiéndose. Al año siguiente, pues fue cuando empezaron a tocar en estadios, vos. O sea, ahí ellos fueron la primera banda que hizo eso, que empezaron a tocar en estadios, imagínate, o sea, gracias a ellos es de que existen las giras y existen los conciertos de estadio, vos. O sea, a ellos se les atribuye eso demasiado, vos. Y em, en ese mismo año salió el álbum Help, Socorro, Sí, que sí. también vino acompañado de otra película, vos. Pero cabe destacar que esta película fue la primera película en la historia que se grabó a color, vos. O sea, fue la primera, vamos. O sea, y fue también algo muy revolucionario para su época, vamos, porque ver películas a color en ese entonces era como que fueras al cine a ver una película en 4D, vamos, hoy en día. O sea, Exacto. era algo muy moderno para la época. Sí, sí. Y poco a poco, pues la gente empezó a sentir tanta devoción que incluso en aquel entonces el gran famoso Elvis Presley, o sea, el rey del rock, poco a poco empezó a perder mucha fama, o sea, por esto mismo.
Y como dato curioso, pues él siempre tuvo como una especie de resentimiento hacia ellos, vos, porque ellos como que le quitaron toda su fama, o sea, literal, o sea, llegaron ellos y lo opacaron por completo, vos. La gente se olvidó de él. Y pues ellos siguieron dando conciertos, conciertos, tras conciertos, vos, pero recordate que pues a un artista le cansa la fama, a un artista también se cansa de hacer shows, vos, o sea, eso, como son seres humanos, vos, tampoco son dioses, vos. Hasta Eh, en mil nove- llega un punto donde ya o no te da la garganta o te cansas de tantas giras y tenés que tener tu descanso o retirarte. exacto, Pero siento yo que te tenés que retirar, tanto eh, podemos decir un cantante o un futbolista, creo que se tiene que retirar cuando ya está en el punto más alto, porque después puede venir exacto. en picada, ¿vos? Sí, así es. Por eso es de que muchos artistas prefieren retirarse a que tengan su carrera en declive, vamos. En 1966, más adelante voy a mencionar el dato curioso de Guatemala, pero voy a Sí, sí. mencionar más que todo lo principal. En 1966 a John Lennon le hicieron una entrevista privada que no tiene registro de videos, que es lo mismo que vos mencionaste. Ok. La entrevista se llamaba ¿Cómo vive un Beatle? Y cómo es la fama de un Beatle, vos. Y a John Lennon le preguntaron acerca de qué se siente que tuvieran tanta fama, que la gente los viera como algo más que músicos, vos. Y ahí fue cuando mencionó la famosa frase de que ellos eran más famosos que Jesús. Cuando él dijo esta frase en Estados Unidos, o sea, estamos hablando de que en ese entonces Estados Unidos era un país conservador, o sea, era un país 100% cristiano, vos, y que estaba fiel a sus ideales. Cuando Lennon soltó estas palabras, mucha gente en Estados Unidos los empezó a repudiar, vos, o sea, hasta cierto punto que incluso la gente se juntaba a quemar los discos de ellos, vos. Incluso muchos predicadores de iglesias católicas, evangélicas, empezaron a tratarlos de satánicos, que ellos eran Satanás en la tierra, vos. Llegaron hasta ese punto, vos. Ahora si me preguntas qué fue lo que pensaron en Inglaterra, pues en Inglaterra no hubo tanta repercusión, porque en Inglaterra pues es como que hay más gente que no cree tanto en Dios, vos. O sea, Ujú. hay más como ateos que Liberalismo. creyentes. Exacto, liberalismo. En cambio en Estados Unidos era conservadorismo, no sé si, Sí, sí. no sé si está bien el término. Y, y en muchas partes también que fueron países conservadores, los empezaron a ver de mala manera, vamos, o sea, porque muchos los consideraban como un mal ejemplo para la sociedad, vamos. Y debido a esto, la gran presión de mucha gente fue que ellos decidieron dejar de hacer conciertos para dedicarse más de lleno al estudio, o sea, a hacer más álbumes. Y fue en 1967 donde ellos crearon una de sus mayores obras maestras, vos, que se llama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Y este álbum se le considera también muy revolucionario y muy moderno para su época, vos, porque incorporaron nuevos sonidos que en aquel entonces era considerado hasta tabú en la música, vos. O sea, ahí pues lograron meter instrumentos como el sitar. ¿Has visto los sitar? No, Que no, el no. instrumento indio. No, no, no. Un instrumento indio. Ok. No. No, no, no. Ah, Voy a buscarlo acá. Dale, dale. sí, para ver. Incluyeron demasiados instrumentos, vos, y a este álbum, pues, está considerado, según la revista de Rolling Stone, como el mejor álbum de todos los tiempos. En primer lugar, vos. Y en su época fue el álbum más vendido de la historia, hasta que en 1983 Michael Jackson sacó Thriller, vos. Y hasta ahora Thriller es el más vendido. Y pues este álbum, pues fue, gracias a este álbum fue que, ¿cómo se llama? Que la banda empezó a tener más creatividad y a evolucionar. Pero en ese mismo año, pues ocurrió la muerte de Brian Epstein, que era el manager de los Beatles, era como el papá de ellos, vos.
Y esto pues afectó demasiado a los cuatro integrantes por lo mismo, porque ellos lo veían como un padre, vos, lo veían como alguien que no solo los financiaba, sino que alguien que los aconsejaba, vos. Y pues ahí poco a poco empezó el declive, o sea, cuando empezaron las diferencias, cuando se veía que el grupo ya iba a separarse, vos. En 1968 ellos viajaron a la India, vos, y para relajarse de toda la presión que ellos tenían, vos. Y pues ahí fue donde grabaron y sacaron su otro álbum, que también es otra obra maestra, que se llama The White Album, el álbum blanco. Sí. De hecho, la portada es gracioso porque la portada del álbum está en blanco, o sea, solo está fondo blanco. Yo creo que es más como lo hicieron por hueva, o eso, pero igual, o sea, es una portada icónica. Sí, y también pues este álbum se le considera porque es un álbum doble, o sea, tiene como 30 canciones, vamos. Incluso cuando salió, mucha gente pensaba que era un recopilatorio, pero no, era un álbum muy extenso, vamos. Y, pero poco a poco fue aquí donde empezaron a verse más diferencias entre los cuatro, vamos. Fue así como que, o sea, por ejemplo, yo llegaba al estudio y era como decir, mira, vamos a tocar esto, yo quiero que lo toquemos así, y si no les gusta, que no sé qué, empezó a haber como ese tipo de diferencias, vamos, Ujú. roces. Sí, sí. Y fue ese mismo año donde, hay otro factor, vamos, fue ese mismo año donde también llegó Yoko Ono, la esposa de John Lennon, vamos, y muchos lo ven como algo gracioso, vamos, pero ella también tuvo mucho que ver con la separación de los Beatles, vamos, porque más que todo por la toxicidad que era ella, ¿vos? O sea, es como la típica novia que no te deja salir con tus amigos, vos. Ok. ¿Crees, Sí, o crees, sea, crees vos que al final una mujer puede unir o puede separar a los amigos? es que Podemos... po- me van a acusar de más. Dale, 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 Ah, dale, 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 dale. mira, pues mi respuesta es sí y no. Te voy a decir por qué. Sí, porque dependiendo qué tanto uno se deje dominar vos, Ujú. y no pues porque, o sea, si son amigos que vos querés, amigos de ya hace tiempo, vos, o sea, amigos que vos consideras especiales, va a ser como muy difícil romper esos lazos como de amistad, vos, o sea, con una persona. Y no lo digo porque sea mujer, sino porque hasta un hombre también, vos, o sea, ahí no importa uno de los dos sexos, vos. Es lo que yo pienso. Van a publicar Gabriel es machista. Ah, la, No, pero te puedes dar cuenta en ocasiones, o lo hemos visto tal vez en Icardi, Mm, Maxi Rodríguez, ahorita que se peleó el chileno Claudio Bravo con Alexis Sánchez, vamos, entonces, bravo. ajá, Sí. podemos llegar que, o sea, la mujer tiene influencia mucho, o tiene mucha influencia en las decisiones que tome el hombre, vamos, o que tanto te dejes influenciar, como lo decís vos. Entonces, yo cono, ahí para que la termines, era solo para complementar. Sí, pues aquí fue como te digo, o sea, fue donde el punto en donde ya como que los cuatro ya no se aguantaban, vos. Incluso dicen vos, porque no está al 100% confirmado, dicen de que hubieron discusiones que incluso llegaron hasta los golpes, vos. O sea Ujú. que ya ni se aguantaban, era literal como que cuando hacían música era como que en lugar de que lo hicieran los cuatro, era como que competían para ver quién era mejor, vos. O sea, ya no importaban, vos. Y en 1969 es cuando ellos pues ven que poco a poco eh, su, la corporación que ellos fundaron, ellos fundaron, se me olvidó mencionar que ellos fundaron una compañía que se llama Apple Records, eh, que después tendría otro nombre que voy a decir, vos. En 1969 ellos deciden hacer su último concierto, que sería en una azotea, en la azotea de ese mismo lugar, vos. Eh, y el concierto pues llegó a durar media hora porque decidieron tocar solo un par de canciones para el nuevo álbum que iban a sacar, que era Let It Be.
Pero cabe destacar que este álbum iba a salir antes, o sea, pero al final terminó saliendo un año después. O sea, estamos hablando de 1969, salió en 1970, porque a ellos no les convencía tanto el hecho de sacarlo. Y al final, pues dijeron que ellos querían juntarse al final, o sea, para realizar un último álbum, pero que ya no hubieran diferencias ni nada, vamos, que pudieran despedirse de la mejor manera, los cuatro. Y pues fue ese mismo año, en el 69, en que sacaron otra obra de arte que es Abbey Road. El, y este álbum, pues yo creo que todo el mundo lo habrá visto o lo habrá escuchado en algún momento. O sea, es imposible que nadie sepa qué es Abbey Road, vos. O sea, el significado de la foto y todo, vos. Y este álbum, pues, fue como la manera para despedirse de ellos, vos, porque ellos decidieron sacar un medley, un popurrí. Un medley es como varias canciones juntas, vos, Ujú. para despedirse de todo y al final, vos. Y algo que cabe destacar es que George Harrison, que era el que tocaba la guitarra melódica, eh, en ese entonces él era muy subestimado por su creatividad y él sacó dos obras en este álbum que fueron Something y Here Comes the Sun, vos. O sea, en este álbum todos compusieron, o sea, fue así como que nadie se quedó con las ganas, vos. O sea, Ringo compuso sus canciones, la batería y todo, vos. Paul McCartney las suyas, Lennon las suyas, George Harrison las suyas. Y pues al final terminaron despidiéndose con este álbum, pero fue hasta al año siguiente, en 1970, cuando salió Let It Be y Paul McCartney dio la noticia de que los Beatles se separaron, ya no existían. Y como te imaginarás, vos, esa noticia conmovió a todo el mundo. O sea, más que todo porque la gente los amaba, o sea, la gente los miraba como algo más que músicos, vos. Y fue Como, algo que con... como vos dirías, fue como One Direction, vamos, cuando One Direction, Sí, cuando se separaron, casi lo mismo, ¿no? sí, pero los Beatles mejor. No es lo mismo, pero es igual. Cabal. Cabal, sí, sí. Y pues eso, vos, ahí fue donde terminó como que la historia mágica de ellos, vos, pero al final pues terminaron quedándose con el legado, o sea, al final pues dieron un legado que se sigue dando hasta el día de hoy, vos. Y algo que quiero mencionar pues es que gracias a ellos, eh, si no fuera por ellos, la música no sería lo que hoy es hoy en día, vos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces casi no se compraban mucho, antes de que ellos salieran, vamos, casi no se compraban mucho los vinilos ni los discos, vamos. Ujú. Era como que casi nadie le tomaba tanta atención y ellos fueron como que, ellos cambiaron todo eso, vamos, llegaron para quedarse y gracias a ellos en Inglaterra surgieron otros grupos como Queen, vamos, Oasis, Coldplay, que bandas como ellos, pues si no hubiera sido por los Beatles, de seguro no existirían, vamos. Y hay una película que yo les recomiendo a ustedes y que te recomiendo a vos, que se llama Yesterday. Eh, Esta película, la premisa trata acerca de un chavo, vos, que es fan de los Beatles a morir, vos, pero un día todo cambió y él despertó en una realidad en donde ellos ya no existen. O sea, solo él los recuerda, solo nadie más. O sea, imagínate eso, vos. Y lo que él empieza a hacer es, empieza a escribir las canciones de ellos y empieza a componerlas y a grabarlas, vos. Y como te darás cuenta, pues se hace famoso con las canciones de ellos. Y es lo mismo, vos. O sea, es como inercia, o sea, si no hubiera sido por ellos, muchos grupos, muchos géneros musicales nunca habrían existido, porque incluso a ellos se les atribuye varios géneros como el metal. Hay una canción que se llama Helter Skelter, que sale en el álbum blanco, que esta canción se le considera como el padre del metal, vos, el abuelo del metal. Y otras canciones más que incorporaron unos géneros, vos, géneros musicales y subgéneros. Y
pues a ellos se les atribuye todo eso, a vos también se les atribuye lo mismo que te dije, que los conciertos en estadios, las giras mundiales, las carátulas de los álbumes, vos, que también es algo a destacar de ellos. Y pues ahora me imagino que la gente ya se quedó con la intriga de la curiosidad de Sí, Guatemala, sí, sí, sí. porque hay algo en lo que los Beatles están involucrados con Guatemala, vos. Eh, en 1965, cuando los Beatles estaban en su máximo apogeo, eh, ellos iban a venir a Guatemala. O sea, también iban a tocar en varios países de Latinoamérica, porque estuve investigando, en Guatemala, pues hubieron muchas personas que amaban la música de los Beatles, vos. O sea, la Beatlemanía se dio más que todo en la capital, eh, en nuestro departamento, vos. No, Sí. no tanto en el interior, no tanto en el interior, sino que más que todo en Guatemala, vos, en el departamento. Y pues ya se tenía planeado traerlos, pero pasó algo. El problema es que en aquel entonces había estallado el conflicto armado interno, o sea, en el país, cosa que hizo que empezara a haber pérdidas económicas, no solo pérdidas de vidas, pérdidas económicas, también pues un montón de ¿cómo se llama? De tecnología, de servicios médicos, empezó a desaparecer, vos. Y al final ya no pudieron traerlos por eso mismo, y también por otra razón, que también en ese entonces, pues, en muchos países los miraban como mal ejemplo. Por eso te digo, o sea, estamos hablando de que eran otros tiempos, vos, era como que los países eran más como de mente cerrada, o sea, los miraban como una mala influencia para el mundo. Y por eso es de que ellos nunca tocaron en ningún país de Latinoamérica. Nunca estuvieron ni en México, ni en Argentina, ni Brasil, ni Chile, en ningún país prácticamente, vos. Y fue por eso mismo, porque nadie en Latinoamérica quería que Que ellos ellos tocaran en tocaron. ninguna parte, vos. Ok, mira, Ajá, vamos a dar unos datos curiosos, si querés, acerca de los Beatles. Un dato curioso sí, que dice que Paul McCartney, creo que está muerto. McCartney, Paul McCartney, ajá, Paul ajá. McCartney está muerto, vos, y que es una réplica el que tocó o el que está vivo actualmente, vos. Ese es un mito que yo no entiendo por qué la gente se lo cree, vos. Ahí, danos ahí tu opinión. Mira, pues, o sea, para una persona que apenas los empieza a escuchar, vos, que no conoce tanto las fechas, puede decir, ah, la gran, esto sí es cierto, vos, pero para alguien que como no haya investigado las fechas de la historia de ellos, es como que hay demasiadas fechas que no coinciden, vos. O sea, eso para empezar, vos. Supuestamente el reemplazo de Paul McCartney fue un canadiense que se llama William Campbell. Eso lo puedes buscar, vos. Ujú. Pero si te metes y escribís William Campbell, no aparece ningún registro, o sea, de una persona que se haya llamado así, vos. Y también otra razón por la que esto solo es considerado un mito, es falso. Hay una foto que supuestamente dice ser el auto donde se accidentó, vos, Ujú, en el ujú. 66, Sí, sí. pero resulta que la foto de ese auto fue de un amigo de John Lennon, vos, que sobrevivió. Esos son argumentos pues históricos para conocer y para saber de que eso es solo mitos, pero mi otro argumento pues que va más por la lógica es cómo vas a, o sea, sabiendo que los cuatro eran como una familia, cómo vas a hacerle creer al mundo que él se murió Como si y que nada. decidieron agarrar, ajá, y que les valiera, o Ajá. sea, yo jamás haría eso con un amigo, o sea, ni loco, o sea, yo nunca lo haría. Y otra cosa, o sea, si supuestamente lograron conseguir a alguien idéntico a él, ¿cómo es que tuvo el talento de tocar varios instrumentos, vos? Porque Paul McCartney toca bajo, su instrumento principal fue el bajo y el piano. ¿Cómo pudieron encontrar a alguien que supiera tocar bajo con la izquierda, que
tocara el piano, la guitarra, la batería. Y es que eso es imposible, vamos, porque, o sea, ese talento lo vas adquiriendo no de la noche a la mañana, sino conforme pasa el tiempo. Y eso fue algo que Paul McCartney logró adquirir, vos, lo iba adquiriendo. Y también su creatividad a la hora de componer canciones. Ajá. Ok, Y ese es mi dato. ok, vamos ahí con otro dato curioso. eh, Ujú. que muchos confunden o piensan que la canción que canta el Liverpool o el himno, ellos lo compusieron No, o ellos lo es cantaron. totalmente, es totalmente erróneo, porque la canción, el himno de Liverpool, You Never Walk Alone, está compuesto y cantado por otra banda que se llama Gary and the Peacemakers. Y aquí quiero hacer un énfasis en una cosa. Eh, en aquel entonces en Inglaterra surgieron muchos grupos ¿cómo se llama? De un subgénero que se llamó Mercy Beat. ¿Por qué se llamó Mercy Beat? Porque venía de Merseyside, de Liverpool, ¿vos? Y la banda que encabezó este movimiento fueron obviamente los Beatles, ¿vos? O sea, era como el género que estuvo de moda en ese entonces, era como el trap de los 60, ¿vos? Todo el mundo quería sonar como los Beatles, así como todo el mundo quiere sonar como Bad Bunny, ¿vos? Pero ninguno logró igualarlos. Va, lo que sí te digo que sí es cierto es que los cuatro fueron simpatizantes de Liverpool. O sea, ellos ya lo han admitido. De hecho, ellos estuvieron una vez en una final de la FA Cup. Sí, No, sí. no me recuerdo en qué año, pero fueron a ver el partido. Incluso se dice que para el Mundial de Inglaterra 66 se vio a John Lennon con Paul McCartney en la final, porque ese Mundial lo ganó Inglaterra, vos. Se dice que los vieron ahí, vos, celebrando el triunfo. Y, y al final, pues no, la canción no es de los Beatles, es del grupo que te dije, Gary and the Peacemakers. Pero mucha gente no entiendo por qué los confunden, vos, porque por lo mismo que te digo, que en aquel entonces, después de que surgieron los Beatles, empezaron a salir como un montón de bandas que eran como copias de ellos, vos, que intentaban sonar igual a ellos, pero ninguno lo logró, vos, porque o sea, Imposible. era obvio que sí, era imposible igualarlos, vos. Y sí, o sea, eso es lo que te digo, vos, de que sí, los Ok, cuatro fueron el Liverpool. ok. La última, vamos, así damos tres datos curiosos y te voy a hacer unas preguntas porque creo que ya está finalizando Sí, el podcast. Y siempre gracias por acompañarnos, Gabriel. Estamos sí. aquí ya empezando el cuarto podcast, ¿vamos? Dice que John Lennon declaró una vez, está muy bien que a la gente le agrade escuchar nuestra música, pero cuando empieza cuando la gente o los fans empiezan a dar su opinión, se acaba la magia y da asco. Otra de John, si los Beatles dejan algún mensaje a la juventud, este fue aprende a nadar antes que nada. Pues ahí está claro lo que dice vos, o sea, pues aprender a nadar, o sea, ellos, yo considero que ellos poco a poco con cada trabajo que fueron lanzando, con cada disco, vos, eh, Dejan un mensaje. aprendieron aprendieron a dejar un mensaje y a no quedarse en el conformismo o en el acto de copiar o hacer el mismo, repetir la fórmula, vamos. Ok. ¿Qué canción de los Beatles sería para dedicarlo así a una chava que vos digas, se la estoy dedicando porque con ella me voy a casar? Ah, es que eso no se les dedica a cualquiera, ¿no? Ok. Pero te voy a decir, tal vez And I Love Her. Ada Loher, danos ahí una pequeña frase que vos digas, me impactó y por eso no se la dedico a nadie. Pues el principio de la canción, porque la historia de la canción trata de un chavo que le cuenta a su mejor amigo que está enamorado de una persona y que no la quiere dejar ir. Ok. ¿Qué canción tal vez decís, esta la quitaría de los Beatles? Ah, la voz es que está difícil. Una que vos digas así como que, esta, De relleno, decís vos. así. Que vos digas, no,
Tal vez, Misery. Misery, ok. Y por último, ¿qué canción es la que vos decís o han tratado de imitar? Porque han tratado o han sacado cover, pero no le van a llegar al nivel, vamos, no le van a llegar al nivel de los Beatles, pero una que vos digas, esta sí y esta no. O sea, una que vos digas, con esta canción que la cante, suponete, ¿quién te puedo decir? Justin Bieber, suponete vos. Esta le puede llegar, pero esta canción nadie, vos. Así el mejor cantante no le llega. Va, te voy a decir primero la que no, vamos. Ujú. Eh, yo considero que Yesterday. Te voy a decir por qué. Como dato curioso, Yesterday es la canción más covereada de la historia. La canción que más covers he tenido. Pero ¿por qué para mí no ningún artista le ha llegado? O sea, tal vez puede tener la mejor voz y todo, vos, pero siento que esa canción tiene como que algo único, como que no cualquiera la ha podido igualar. O sea, nadie la ha podido igualar, vos, porque tiene algo, vos. Ok, ¿y qué canción sí? ¿Qué canción sí? Pues, estoy pensando. Tal vez Blackbird, Blackbird. Ok. Blackbird, ajá. ¿Y quién crees que le llegaría de todos los cantantes? Es que hay varias versiones, vos, pero yo considero que tal vez, yo creo que hay una versión de Sheeran, creo, si no me equivoco. Tal vez él. Él. Muy, muy buen cantante. Él es de Inglaterra también, ¿no? Sí, él es de De Inglaterra. De Inglaterra. hecho, también él fue muy influenciado por ellos, Por vos. los Beatles. Bueno, hasta acá llegamos al podcast. Gracias por acompañarnos a todos ustedes, por escuchar este podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Gabriel, tus redes sociales. Pueden buscarme en Facebook como Gabriel Ruiz, en Instagram como Gabriel3-Ruiz9 y en TikTok como Gabriel39Ruiz. Ok, a mí me pueden seguir como e.dani-carrillo en Instagram, en Facebook como Daniel Carrillo. Recuerden seguirnos en Instagram como Diversión Squad, en Facebook como Diversión Squad y en YouTube, que espero que estén compartiendo, que nos apoyen a compartir. Nosotros hacemos estos videos por diversión más que por fama. Gracias a todos los que nos acompañaron. Para mí fue un gusto estar con todos ustedes en este cuarto podcast hablando de los históricos y los más grandes del rock, The Beatles. Los Gracias. Beatles. Gracias, Gabriel. Gracias. Gracias, Daniel. Estamos. Gracias por todo y gracias a todos. Nos vemos.